llegar el presidente de la República, Gustavo Petro, a Turbo, Antioquia, nada más y nada menos en Antioquia, donde antes era puro uribismo, ahora puro petrismo, vea. Sí, Se ve sí. más gente aquí que la que vimos en la marcha de las minorías uribistas en la plaza pública de Bogotá, de Simón Bolívar. Mire el recibimiento, mire el fenómeno que pensábamos que solamente se iba a ver en campaña presidencial, como ha pasado con todos los anteriores presidentes de la República, que a estas alturas ya de 2 años que lleva el presidente Gustavo Petro, casi 2 años, este año cumple 2 años, ¿no? En agosto. Sí, el 7 de agosto cumple 2 años de estar ya en la presidencia. A estas alturas un presidente, por ejemplo, Duque, ya lo estaban silbando, lo estaban abucheando, le estaban diciendo fuera Duque. De pronto dijeron fuera Petro, pero en la marcha de las minorías. Pero mire, mire qué locura. Sí, tremenda locura. Esa es la diferencia de un buen presidente a un mal presidente. Ahora, anteriormente lo que usted acaba de decir, en Antioquia el poderoso se llamaba Álvaro Uribe Vélez. Ahora ya no tiene nada que hacer frente a este presidente porque este presidente ha demostrado ser el presidente de las multitudes y de las multitudes campesinas, raizales, de la raza negra, de toda esa gente que ha sido olvidada por el Estado. Esa es la gran ventaja de un presidente demócrata progresista. Entonces, en este momento, el presidente Petro tiene una gran acogida, no solamente por Turbo, sino por todo el departamento de Antioquia, por toda la nación, donde los pueblos más vulnerados del país siempre lo han acompañado. Y es una gran ventaja que ya para cumplir 2 años de su mandato, la gente todavía lo respalde y lo apoye fuertemente. Eso lo están viendo de todas maneras, de toda parte de la ultraderecha y se dan cuenta que efectivamente por eso tienen miedo, porque se están dando cuenta que es un presidente que la gente lo adora, que la gente lo apetece, porque se ha manejado supremamente bien con todos estos departamentos y con todos esos territorios vulnerables del Estado, que han Son sido olvidados por el Estado. eso iba a decir yo, estos son los territorios abandonados por el Estado, que incluso nunca iba un presidente, como pasó en el litoral pacífico, en La Guajira, Sí, en todos esos pueblos que fueron condenados por los anteriores gobiernos al total abandono, a la pobreza extrema, condenados al hambre, al olvido. Entonces, como decía yo ayer, ¿de qué se quejan ahora pretendiendo decir que el hambre llegó ahora con Petro, cuando los que votamos por Petro fue precisamente para que solucionara todos estos problemas de la gran mayoría de pobres en Colombia? No podemos ser tan egoístas y pretender que Petro ahora venga a hacer lo mismo que los anteriores presidentes, que solamente se dedicaron a solucionarle los problemas a los ricos, mientras los pobres velaban y aguantaban y pasaban hambre allá en estos territorios abandonados y condenados por el hambre. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas del DANE. Cuando llegó Petro, era más del 45% de colombianos que se acostaban sin comer o simplemente comen una vez al día, o muchos que vienen en la calle no comen ni una vez al día. Y es por eso que Petro ahora se está dedicando a visitar estos territorios olvidados por el Estado. Y es por eso, creo yo, que es que lo reciben así, mire, con baile, con música, como un rock star, como un crack, como dicen en España, como sí, un sí, artista, como un sí, concierto. Y mire, pensábamos que esto no se iba a volver a ver después de la campaña, pero mire, el apoyo popular de los indígenas, de las comunidades afro, de los campesinos, de todos los que usted mencionó ahora, de todas estas comunidades están felices porque por fin ven un gobierno que los quiere ayudar. Ahora vamos a ver qué dice Petro, ahora que va a hablar allí, qué dice Petro, qué soluciones les trae, porque la idea no es que llegue un presidente allá a hablar paja, no, porque así posiblemente han ido muchos políticos allá, muchos candidatos a pedir votos y a prometer el cielo y la tierra y cuando ganaron nunca más volvieron. No, vamos a escuchar ahora qué soluciones trae Petro a este territorio tan olvidado, que da tristeza
verlos en estas situaciones tan críticas como La Guajira, por ejemplo, que es como una vergüenza que a estas alturas de la vida se esté llevando el agua que en camiones. Deberían estar ya mandándolas por el acueducto que construyeron los anteriores gobiernos, pero no. Llegó Petro a La Guajira, llegó Petro al litoral pacífico, al Chocó, preguntando por el acueducto y la respuesta fue que se lo robaron. Y por ejemplo, en La Guajira tira la gente, es que no ha hecho nada por La Guajira, ya va a cumplir 2 años y no ha hecho nada por La Guajira. Pero mire que el año pasado yo estaba viendo un discurso de Petro en La Guajira, que lo publiqué incluso una parte que me llamó mucho la atención, que él inmediatamente llegó a La Guajira, declaró la emergencia sanitaria de urgencia, dijo, hay que ya construir un acueducto aquí por decreto. Y además dio más soluciones por decreto. ¿Y qué pasó? La Corte Constitucional tumbó esos decretos. O sea, los que dicen, no, es que Petro no ha hecho nada, no, vaya a quejarse a la Corte Constitucional, que es la que no ha dejado hacer nada. Sin embargo, frente a esa situación de la Corte Constitucional, como dice Ramón, Petro se la jugó y buscó la solución por otro lado y está como él no tiró la toalla. Otro presidente le tumba un decreto, la Corte Constitucional y se queda quieto, pero no, Petro buscó la solución por otro lado. Incluso Ramón también lo ha dicho en otros videos, se alió con la W Radio y con el Grupo Aval también para ese proyecto de la Misión Guajira, viendo pues que la Corte Constitucional tumbó ese decreto de emergencia que iba a permitir construir un acueducto de urgencia en tiempo récord. Pero vamos a ver qué dice Petro ahora en Turbo Antioquia, que ya está hablando en ese momento para que vayamos reaccionando frente a lo que va a decir. Escuchémoslo a ver porque mire la locura cuando lo anuncian. Vamos a ver si gritan fuera Petro como dicen los uribistas. Se dirige a ustedes el señor presidente de la República de Colombia, doctor Gustavo Petro Urrego. Un saludo a la mujer campesina, a la mujer pobre, a la mujer cabeza de hogar, afro, indígena, a todas las madres, hijas, abuelas, mujeres trans de la región. Por eso hay que dirigir un poco la brigada de mujeres hacia estas regiones para auscultar bien en el mundo laboral dónde existen esas esclavitudes y esas desigualdades y repararlas. El día de hoy conmemora el Día de la Igualdad. Un ministerio creamos en este gobierno bajo la dirección ahora de la vicepresidenta Francia Márquez, que se llama así el Ministerio de la Igualdad. Y por primera vez, las cosas por primera vez apenas arrancan, pero hay que acelerar el paso. Existe una dependencia institucional dedicada a la mujer, el Viceministerio de la Mujer y de la Igualdad de la Mujer. Eso no puede ser una simple burocracia o una institución más con un nombre. Eso tiene que ser un aparato estatal que ayude con el movimiento social, porque no puede actuar solo, sino con la misma gente, actúe en función de la igualdad en todo el territorio colombiano y aquí particularmente en el Urabá. Aquí vamos a venir, hablaban ustedes varias de la necesidad de hacer un gobierno en el territorio. Le llamamos así, gobernar con el pueblo. Ya van 2 salidas de todo el gobierno, no solo de unos funcionarios o del presidente, sino todo el gobierno se dedica durante una semana, 10 días, 15 días, a vivir en el territorio que se escoge. Los que hemos escogido son los más excluidos de la historia nacional. Comenzó en La Guajira,
ahora siguió en el litoral pacífico todo, desde la frontera con Ecuador hasta llegar aquí cerca a Quibdó. Y en una semana, si las cosas salen bien, en una semana más o menos comienza lo que yo llamo el recorrido del Caribe por los sures. El Caribe en los sures, esas palabras no son muy conocidas en Bogotá, es la segunda región más pobre del país. Incluso compite con el litoral pacífico, a veces le gana en pobreza. Son zonas excluidas completamente. Las zonas de exclusión coinciden con las zonas de violencia. Estoy hablando básicamente del sur de Córdoba, del sur de Sucre, del sur del Magdalena, del sur de Bolívar, que no está en el sur, es más bien el centro, porque Bolívar se adentra en el Magdalena Medio, y el sur centro del Cesar, y por donde vamos a comenzar es por aquí, por el Urabá. Entonces, allí tendremos la oportunidad. Eso es una buena noticia porque recuerde que ahí mencionó La Guajira, Litoral Pacífico, y estuvo, por ejemplo, en el Litoral Pacífico una semana con todos los ministros. Y ahí es donde escuchan todas las problemáticas, van a estudiar qué es lo que hace falta. Por ejemplo, en el Chocó allá se dieron cuenta que no había acueducto, que habían zonas sin energía eléctrica, habían muchas necesidades y ahí se dieron cuenta que todo eso se lo habían robado los anteriores gobiernos. Y como le digo, no fueron solamente a hacer ese estudio, sino a solucionar el problema. Y esto es una buena noticia para los de Turbo Antioquia y para, como dice él, los sures del Caribe, allá en Córdoba y todas esas regiones vecinas, porque también, como dice Petro, compiten con el litoral pacífico en los más pobres de Colombia. Entonces la prioridad del gobierno del presidente Gustavo Petro ahora, primero que todo, son los pobres, porque en los anteriores gobiernos las prioridades era satisfacer a los ricos, a los amiguis del uribismo, ¿no? A Sí, los que votan por exactamente. ellos, o a los que los financian a ellos, por ejemplo. Satisfacer a los Claro, banqueros, a los grandes grupos económicos, etcétera. Incluso a satisfacer a en los anteriores gobiernos era satisfacer a los medios de comunicación tradicional, sí. con grandes cantidades de contratos. Entonces vamos a ver algo para decir ahí antes de continuar escuchando el discurso de Petro, con esta buena Claro, noticia para sí. No, Turbo Antioquia. yo creo que el presidente Petro está haciendo relativamente muy bien las cosas con respecto a todos los territorios, como le decía anteriormente, más olvidados del país. Ahí el hombre habló de la esclavitud. Cuando habla de la esclavitud, está hablando del patriarcado. Resulta que el patriarcado creía que las mujeres solamente servían para procrear, no más, y que deberían estar en la cocina, que deberían estar subyugadas al poder del esposo, que tenía que estar cuidando los hijos. Ahora ya, en este siglo, han cambiado todas las alternativas del patriarcado, aunque todavía hay esclavitud, como lo decía él. Hay una esclavitud que poco a poco tiene que acabarse, que la mujer ya requiera una igualdad de derechos que en estos momentos no lo tiene porque todavía existe el machismo. Tiene que acabarse poco a poco porque ya la mujer tiene participación en la política, porque la mujer ya se prepara, porque la mujer es estudiada, porque la mujer tiene muchas cosas para darle a este país, no solamente a este país, sino a los países latinoamericanos que todavía tienen ese problema del yugo, del patriarcado. Entonces, el presidente Petro está precisamente hablando de que es un presidente que va a estar una semana, 15 días en esos territorios, como usted acaba de decir, los sures del Caribe, que son también muy vulnerables y que han sido desplazados por la misma gente, han sido desplazados por esos políticos que no han querido que los más vulnerables y que han sido olvidados por el Estado no se preparen, no estudien, que sigan brutos. Ahora, cuando usted habló del Pacífico, también encontró las minerías ilegales. Las minerías ilegales inclusive les llamó la atención a un comando de la policía que por qué no habían acabado con eso, con ese tema de las minerías ilegales. Entonces esa es otra situación que se da en el litoral pacífico, porque ahí solamente buscan el oro
y explotan también a los habitantes de ese territorio. Entonces, el presidente, como decía usted, viene es a solucionar una cantidad de problemas que han tenido toda esa gente, los negros, los mismos raizales, los indígenas, los pueblos que solamente han sido explotados y subyugados Campesinos. y los campesinos que han sido desplazados y se les han llevado las tierras, más que todo en esa parte de Antioquia. Turbo, Antioquia, y en Necoclí también, ahí fue donde se presentaron la famosa de las bananeras, esa es otra cosa. Va a Entonces, estar en Córdoba, que creo que Córdoba es cerca ahí a lo ubérrimo, ¿no? sí, entonces es una gran ventaja tener un presidente que está visitando continuamente a esas comunidades que han sido olvidadas. Va a estar ahí nada más y nada menos que Petro con todos sus ministros buscando soluciones a todas las problemáticas que van a exponer allí los ciudadanos, como en este caso que ahora hace pocos minutos en este evento de Mujeres por las Regiones y la Vida en Turbo, Antioquia, le dieron primero la palabra al pueblo presente allí. Ahora Petro va a hablar de unas soluciones, pero ya anunció que va a venir con todos sus ministros, porque a cada ministro Claro. le corresponde una solución. Por ejemplo, al Ministerio de Vivienda con su ministra le corresponde atender, por ejemplo, si allí hace falta el problema de acueducto, a ella la que le corresponde solucionar esto. Vamos a ver qué dice más el presidente Petro acá, porque ya sí. esto es una buena noticia que acaba de anunciar. Y hay que preparar, digamos, con las organizaciones sociales del territorio, con los alcaldes locales, las alcaldesas, con las fuerzas vivas de la región toda, con ustedes, obviamente, ojalá en la vanguardia, las reuniones que tienen que ver con las decisiones que ustedes nos van a obligar, porque nosotros somos servidores de ustedes, y con lo que tenemos dentro del gobierno para una transformación del territorio, así le hemos llamado. La región excluida tiene que transformarse. No podemos decir que Urabá es una región completamente excluida porque tiene una enorme riqueza, que no es que se quede mucho aquí, que es la del banano. Los puertos, hubo un desarrollo del trabajo asalariado por decenas de miles, la utilización productiva de la tierra, la concentración de la riqueza que deja buena parte de la población excluida también dentro del Urabá, y una historia de violencia que ustedes conocen mejor que yo, que ha pasado por diferentes fases de la misma historia de la violencia nacional y sobre la cual tenemos que actuar en el sentido de que cese definitivamente y que las víctimas puedan ser indemnizadas. Yo le he pedido al ejército, por ejemplo, al ejército actual, que trate de ayudarnos en la construcción de las vías que llamamos terciarias o campesinas o locales, que son las vías del campesinado, que no es la gran troncal de dos calzadas para arriba y para abajo. Ojo, a veces por dedicar la plata en eso, no se le dedicó la plata a las vías comunales. Y aquí queremos que eso se desarrolle en contratación, sea con los municipios transparente, o sea con las juntas de acción comunal como organizaciones que hay en el territorio, para que la plata no se diluya por ahí, no se desaparezca, como tiene costumbre la plata pública en Colombia de desaparecer. Aparece después en otros bolsillos a donde no estaba destinada. Entonces vamos a realizar, ya veremos si en turbo o en apartado, etcétera, ya la organización dirá dónde, pero tenemos que alistar. Aquí hablaban del acueducto regional. Oiga, el acueducto. De agua potable, que a mí me parece lo primero, por la concepción que tenemos. Es que el acueducto o el agua es una necesidad básica, primordial, primaria,
Ayer Sí. Petro hacía una crítica. ¿Cómo es posible que le den prioridad a una carretera sabiendo que, por ejemplo, nosotros hemos visto en una ciudad normal, en un barrio, lo primero es el acueducto? ¿Cómo van a construir una carretera para después tener que romperla y construir el acueducto? No, lo primero es el acueducto por varias razones. Una de ellas es la que acabo de decir, pero la primera es la necesidad básica del ser humano, que el agua es, sin agua se va a morir, se va a enfermar. Sin agua no va Claro. a poder preparar sus alimentos, no se va a poder bañar, etcétera. Entonces, Y la- claro, eso es una cosa increíble, que donde está llegando Petro se encuentra con esta sorpresa que nunca han construido un acueducto. Y entonces es lo primero que él tiene que solucionar allí. Por claro. eso le hablaba yo ahora de la ministra de Vivienda. Va a ir allá a solucionar ese problema del acueducto. Y como le dije yo ahora al comenzar el video, no están yendo allá solamente a escuchar al pueblo o a prometer el cielo y la tierra. No, mire, ya dijo que va a volver, porque ya estuvo en campaña allí. Sí, Volvió él estuvo en ahora, campaña. volvió ahora a anunciar que va a traer a todos sus ministros y a Sí, escucharlos, claro. porque ya los escuchó otra vez. Sí, lo fundamental es el acueducto porque la gente sin agua no puede vivir, es el acueducto. Él también tocó el tema de las vías terciarias. Resulta que los anteriores presidentes hacían dobles calzadas, no más en los grandes territorios, como estoy hablando de Bogotá, Medellín, Cali, porque ellos creen que Colombia solamente se limita a Bogotá, Cali, Barranquilla y otro municipio grande de Colombia, no más. Ellos creen que eso solamente Colombia es esa parte. Entonces resulta que ellos hacían las vías grandes de doble calzada solamente para esos grandes municipios. E inclusive en Pereira tenemos el caso del Contralor Córdoba que salió, que es pereirano. Resulta que él construyó una casa cerca de Pereira y hizo mejor dicho, unas cosas impresionantes en vías para entrar a su casa, una cosa hermosura. Y cuando él habla de las vías terciarias, en esos municipios, como aquí por ejemplo en Cartago, en los municipios de cercanos, en esos municipios esas vías terciarias hay que hacerlas porque de ahí depende los productos que el campesino va a sacar, que necesita sacarlos al pueblo para venderlos. Entonces, con base a esas vías terciarias, la producción se va a ver más avanzada, mucho mejor, porque ellos tienen la capacidad de esperar un transporte y de salir de sus fincas con sus productos, porque mientras no hayan vías terciarias, ellos no podrán sacar sus productos. Precisamente por eso es que no sacan los productos, porque no tienen las vías terciarias. Y lo que acabo de decir usted es muy cierto, el agua es fundamental, no solamente en esos territorios, sino en todos los territorios que han sido desplazados. Entonces, por eso es necesario que el presidente intervenga todo eso, porque necesitamos que haya buena producción en Colombia. Mire, por ahora con el tema del ferrocarril, mire que en el gobierno anterior se salieron del país 60.000 toneladas, en cambio con este presidente 180.000 toneladas en producción que han salido ya del país, porque ya le está dando una inversión fuerte a los ferrocarriles, porque quiere empezar con eso. Y los ferrocarriles los acabaron en Colombia. ¿Por qué los acabaron? Pues precisamente porque Estados Unidos necesitaba vender una cantidad de carros, de tratomulas y una cantidad de cosas, y entonces por eso acabaron con los ferrocarriles. Y si no, Le los robaron los ferrocarriles, rieles, es lo que escuché no, por ahí. sí, se los Le robaron los robaron. rieles y los trenes y los vendieron por chatarra, según lo que dicen por ahí. Y acabaron con eso y entonces le hicieron caso a Estados Unidos para comprar todas las tratomulas y toda esa situación pesada. Entonces ahí aprovecharon para hacer los peajes, para cobrar peajes, que eso es lo que está temiendo ahorita Sarmiento Angulo, que con la nueva recuperación del ferrocarril, entonces ya no va a utilizar tanto no pueden utilizar tanto los peajes, porque si la hace la troncal del Pacífico y ahorita de Dorada, Chiriguaná, y por Santa Marta ya empezaron a hacer A llevar una café. cantidad exactamente, una Están cantidad de llevando café. productos. Eso es lo que Multiplicaron la carga de café para llevar Sí. allá de la Dorada a Caldas
allá donde usted dijo ahora, ¿Santa Marta es? Santa Marta. Entonces Por yo le quería Chiriguaná. preguntar a los que ven este video, si ustedes en sus regiones han visto pasar el tren, estos trenes que hemos visto en varios videos que Petro está ahora invirtiendo más plata aún. Quería preguntarle a ustedes si han visto pasar el tren por ahí, porque yo sí he visto muchos videos en redes sociales del tren cargado de café, se ve muy bonito y da mucha Se ve muy nostalgia bonito. porque, por ejemplo, acá en el Valle del Cauca no lo hemos vuelto a ver. Vamos a escuchar mejor más qué dice el presidente A ver qué Petro dice en el Turbo presidente. Antioquia, porque ya nos salimos de la región. De Turba ya vamos por Pereira. He averiguado algo. Aquí hay que ponerlo sobre el tapete, hay que tener el proyecto, obviamente. Hay dos proyectos. Uno vale 1 billón de pesos, que es el acueducto regional para todo el Urabá. Tiene La región del Urabá. desalinizadora. Vea, 1 billón de pesos ese acueducto es barato a comparación de los 12 billones de pesos, 12.4 billones de pesos que están embolatados en las EPS. Imagínense, 12 acueductos se pueden construir con esos 12.4 billones que se embolataron. Y de los 50 Imagínese. billones que se roban al año. Imagínense, es injusto. En anteriores presidentes. Eso es Claro, una injusticia. eso no tiene presentación. Eso no No, tiene no, no, ninguna no. presentación. Es que nosotros votamos por Petro es para eso, para que Claro. solucione las necesidades básicas, que no es justo. Ahora en plena era de la tecnología, del internet, de la inteligencia artificial, allá en esas zonas no tienen energía eléctrica, no tienen internet, no tienen agua, No tienen No tiene- hospitales. no tienen nada. Exactamente, la reforma a la salud tiene que solucionar ese problema de los hospitales allá. Claro. Ahora que usted decía de las carreteras, por allá no tiene cómo llegar un carro de una empresa de internet, no tiene cómo llegar un carro a surtir una tienda por allá, etcétera. Eso no es Sí. justo. Eso no es justo que, por ejemplo, llegue ahora el ministro del Interior que va a estar allá en esas zonas y regale computadores a los niños para que estudien y estos niños no tengan dónde conectar ese computador o no tengan dónde conectarse al internet con ese computador. No es justo. Eso es injusto. Es que estamos, incluso yo recuerdo en la escuela que nos decían, las 3 ciudades más importantes de Colombia son Bogotá, Medellín y Cali. Escriban ahí. Eso era lo que uno escribía ahí. Y así nos educaron. Nos dieron a entender que esas eran las principales. Nunca nos enseñaron, nunca nos hablaron de estas regiones olvidadas. Y así nos educaron y así fueron creciendo los nietos de los presidentes, los hijos, y hoy llegaron a la presidencia y se dedicaron a gobernar solamente para Medellín, Cali y Bogotá, como lo dijo Ramón ahora. Por eso yo siempre he dicho, el centralismo acaba con los territorios. Entonces, Exactamente. por eso hay que descentralizarse de todos esos municipios grandes que creen que solamente Colombia es Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cali. No, eso no es así. No, ya ellos tuvieron la oportunidad. Sí, claro, Llegó ya- la ya- hora de los que nunca han tenido la oportunidad. Llegó el Y que- momento. No podemos ser tan egoístas. Nosotros Claro, que y- vivimos en esas ciudades importantes, tenemos que pensar en los que están en peores condiciones que nosotros. Ya, que tengan los mismos derechos, las mismas condiciones, por el derecho a la igualdad. Que ellos por lo menos tengan las necesidades básicas, que son agua, energía, gas natural y, ¿por qué no?, internet, para que Internet. se puedan educar. Que yo creo que el internet ya también es una necesidad básica primaria, porque es por el derecho a la información y a la comunicación. Todo ciudadano ya debería tener su línea de internet. No estamos diciendo que se la regalen, aunque se lo merecen que se la regalen porque no tienen cómo pagarla, pero por ejemplo nosotros por acá tenemos cómo pagar una línea de internet, pero ellos que no tienen, por lo menos que se la dejen a un precio económico o que se la regalen, porque no, hay harta, como les digo, harta plata embolatada en los bolsillos de los corruptos. Que inviertan allá en líneas de fibra óptica y punto. Por lo Sí, menos que esos inviertan. niños se van a educar allá con el internet y van a ser grandes personas que van a aportar a la sociedad, que van a aportar al desarrollo del país cuando crezcan, Claro, cuando se grandes eduquen, van a ingenieros de ser sistemas. ingenieros, Ujú, exactamente. ujú. En internet hoy en día los jóvenes están aprendiendo mucho más de lo que aprendíamos nosotros cuando nos enseñaban
lo que les dije ahora, las 3 ciudades más importantes son Cali, Medellín, Bogotá. No, ellos tienen derecho a saber la verdad que se les ocultó a través de la historia de Colombia, que incluso Petro cuenta ahí muchas historias que nosotros no sabíamos, que estábamos en Claro, la total ignorancia. en la total ignorancia. No, y cuando nosotros estudiábamos no teníamos el avance que hay ahora de la tecnología. No, solamente un No lo papel y un teníamos. cuaderno. ¿Ves? No más, Solamente un lápiz y un cuaderno un lápiz y un cuaderno. y ya. Y vaya a la biblioteca. a la biblioteca y No había rebúsquese plata allá. para un libro, Ujú. No había- exactamente. porque eran bien caros esos berracos. No había ni a quién decirlo que nos lo prestara. Había que ir a la biblioteca. Y ahora hay que decirle a los medios corporativos que dejen gobernar. Y las élites de este país también que dejen gobernar. Los partidos tradicionales, los clanes familiares que han manejado este país, ya es hora que dejen gobernar. Entonces, ya es justo que verdaderamente la oportunidad la tenga el pueblo. Y yo estoy hablando del pueblo vulnerable, de los territorios De escasos más recursos. de escasos recursos, exactamente. Entonces necesitamos que eso poco a poco se vaya dando, pero que Que se va nivelando, que se nivele todo el país de claro, Colombia y que todos tengamos las mismas condiciones para las mismas poder, oportunidades. sí, para poder trabajar y ser un ser humano con dignidad, como Y dice que Francia dejen, Marc. y nuevamente, que dejen gobernar, que dejen gobernar. Ojo, tenemos que discutir en esa reunión los tiempos y cómo financiar esa obra, porque es fundamental juntar recursos y es fundamental el que el dinero para la construcción y el fortalecimiento del acueducto regional, me dicen que hay que hacer una planta desalinizadora, ustedes me dirán sus propias ideas al respecto, pero tiene un valor. Bueno, hay otras fuentes de agua dulce en otras partes, pero ustedes ahí, para esa reunión, quiero que lleven la propuesta y las demás propuestas que puedan surgir de la región, porque se trata de transformarla en función de la gente excluida de la región. Aquí han hablado de algunos temas que yo puedo abordar de una vez, pero que tendremos que profundizar en una semana o dos, cuando todo el gobierno venga aquí y todos los ministros y ministras le den la cara a ustedes y respondan ante ustedes. Entonces la gente se pone Uno de contenta. los temas que se Claro. ha tocado aquí es la reforma agraria. Claro, contentos. Primera vez. La reforma agraria es el primer punto del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Santos y la FARC. Y la reforma agraria, que debe tener una geografía, ¿en dónde se hace la reforma agraria? Pues la reforma agraria no se hace en el desierto, la reforma agraria no se hace en los páramos, la reforma agraria se hace donde la tierra es fértil e improductiva. El Urabá tiene ambas tierras, tiene primero que todo mucha tierra fértil, pero tiene unas tierras fértiles productivas y tiene unas tierras fértiles improductivas, latifundios, Lleno de ganado. extensiva, Claro. producto de las violencias, entre otras cosas. No vamos a auscultar en este momento esa historia, pero esas haciendas nosotros las queremos comprar para entregársela al campesinado. Y en primerísimo lugar, a la mujer campesina. Y entonces aquí, si no se ha creado, hay que hacerlo, y si ya se creó, pues entrar en contacto con nosotros, el Comité de Reforma Agraria del Urabá, para identificar las haciendas, los vendedores, a esas personas latifundistas. Incluso les hemos hecho una propuesta, no necesitan vendernos toda la hacienda, sino la mitad. Si son capaces de vendernos la mitad, nosotros le damos crédito para que en la otra mitad se vuelvan más productivos alrededor de sus actividades ganaderas, pero en la mitad que nos vendan a precio de mercado, no a precio de especulación, entonces nosotros podamos entregársela en primer lugar a la mujer campesina.
A lo mejor allí se sembrará pues alimentos, que es lo que queremos, alimentos, plátano seguro, y otros alimentos que ustedes mismos nos ayudarán. El Banco Agrario entonces tiene que estar aquí presente, en este momento está, ¿cierto?, para que esa tierra que se entregue no quede pelada, porque al final el problema no es tener solamente tierra, sino cultivar la tierra, y para cultivar la tierra hay que tener instrumentos, capital, semillas, insumos, etcétera, y saber hacerlo. Entonces, este acuerdo sobre la reforma agraria en el Urabá, que básicamente será femenina, una reforma agraria femenina, pues tiene que comenzar de una vez. Yo no he venido aquí la primera vez a entregar una finca, una hacienda, es decir, aquí hemos quedado silenciados, y yo creo que la paz empieza a construirse es cuando hay justicia social en realidad. Y justicia social es que la gente pueda, digo, enriquecerse en la medida en que pueda vivir bien, en la medida en que sus hijos puedan vivir bien, en la medida en que la vida se vuelva digna, intensa, feliz en cierta forma, aunque los momentos de felicidad siempre son gotas y perlas que siempre tenemos en la existencia. La felicidad a veces está en solucionar problemas, en abarcar los problemas y darle solución. Y en el tema agrario, en la producción de alimentos, sí que tenemos problemas, pero sí que puede haber soluciones. Entonces, este tema de la reforma agraria quiero dejarlo planteado en el Día de la Mujer aquí, porque me gustaría que hubiera un comité de mujeres campesinas, que se denomine el Comité de la Reforma Agraria del Urabá, y que estudiemos en dónde, en qué lugares, qué haciendas, qué dueños de esas haciendas, porque son dueños hombres en general, pueden ofrecer las haciendas. ¿Qué haciendas son del narcotráfico y están en manos del Estado? Allá en la SAE, ¿qué haciendas fueron entregadas a las unidades, a la unidad de víctimas, se llama así, para ser vendidas, para indemnizar víctimas? Toda esa tierra que ustedes nos tienen que ayudar a identificar, porque les quiero decir, se la robaron desde el gobierno anterior y tras anterior y tras anterior. Se han perdido los bienes que, capturados al narcotráfico, pasaron al Estado, y los políticos decidieron repartirlo, pero no a la gente, sino a sus amigos y a ellos mismos. Y entonces eso tenemos que aclararlo profundamente. Se repartieron el botín entre ellos mismos. Algo de trabajo, tengo que decirlo, por todo lo que ha pasado, que yo mismo viví, pero aquí en el departamento vecino, que es el mío, el de Córdoba. ¿Para dónde queda Córdoba aquí donde estoy? Para allá. Ah, palubérrimo. Allá en el departamento de Córdoba, pues hay un señor que se volvió muy famoso allá, que terminó preso por ser un jefe paramilitar que se llama Salvatore Mancuso. De origen, su familia italiana, la mía también. Coincidimos, ambas llegaron a Córdoba hace tiempo, pero unos derivaron para un lado y otros derivamos para otro. Nosotros somos familias campesinas, no terratenientes. Y salí yo un poco raro ahí, terminé en Bogotá y me volví presidente. Y metí a los Petro en un problema. Por acá también hay Petros. Por aquí también hay, pero ese señor Mancuso, que acaba de venir, decidió regresar a Colombia, que está en libertad o a punto de estar en libertad por decisión de los jueces, al cual, independientemente del dolor que se produjo en el pasado, porque yo creo que una forma de poder pensar el futuro y la construcción de este país tan hermoso es que el dolor del pasado, los rencores del pasado no nos inunden ahora, porque nunca saldríamos del problema. Le he pedido que sea gestor de paz.
Ay, Dios, El dijeron gestor por de allá. paz es que actúe en función de la paz, que independientemente, y la justicia tiene que ver con esos asuntos de lo que sucedió en el pasado y que sucedió en esta región, ahora él dedique como indemnización a tanta víctima de la violencia y al país mismo, a la historia nacional, ayude a construir ahora ya no las trincheras, ya no los fusiles que van a disparar sobre la gente, ya no la masacre que cundió por toda esta región, incluido mi departamento y más allá, sino la paz. Ojalá aquí pueda tener una actividad para ayudarnos a identificar, por ejemplo, cuántas haciendas entregaron ellos, para que yo pueda entregárselas al campesinado, para que puedan producir, ver si algunas se la robaron por ahí para recuperarla, porque la fuerza pública está para eso. Van por el Uber. Una fuerza pública para la paz. Y ver cómo los que aún mantienen su tesis de hacer negocios raros con fusiles al hombro, con pistola al cinto, puedan incluirse realmente en un proceso de pacificación que implica necesariamente que la región sea más próspera, que implica que la gente pueda vivir bien aquí, que implica que no haya más exclusión, porque al final la paz es transformar este territorio en función de la justicia social. Por eso aquí estamos entregando, y Laura no nos dio un informe, aunque ella ya deja el departamento que se llama DPS, de Protección Social. Allí decidimos concentrar los recursos para las mujeres que tengan niños menores de edad y elevar esos montos, porque ese programa existía antes, pero era casi una limosna. Nosotros queremos que al menos medio salario mínimo pueda ser entregado con un fin: la alimentación de los menores de edad. Para las mamás que están solas, las madres cabeza de hogar, de tal manera que el Estado pueda ser como ese compañero que no está, que no asume la función y la responsabilidad que debería asumir, y le ayude entonces a la mujer a criar sus hijos. A ese programa le llamamos Renta Ciudadana, y aquí en el Urabá está extendido. Ya muchas mujeres, no sé qué número tengas exactamente, me lo das, pero muchas mujeres ya están recibiendo transferencias que no son para la pereza, ojo, son para criar los menores de edad, porque si esos menores de edad se crían en el afecto, no en la desnutrición, no en la sed, no en la carencia, pues vamos a tener ciudadanos y ciudadanas dentro de 20, 30 años absolutamente constructores de democracia y no constructores de violencia, como hemos tenido en las pasadas generaciones. Ese programa entonces ya está instalado aquí, es para la mujer. Esas mujeres deberían organizarse también. Comités de la renta ciudadana, para que no se nos pierda la plata en donde no debe ir. Muchas veces cuando uno recorre el territorio ve a la mujer pobre y le pregunta: ¿y usted está recibiendo ayuda del Estado? Y no. Nunca. Y muchas veces esa ayuda del Estado está yéndose a personas que no lo necesitan, que pueden defenderse solas, y le están quitando el apoyo a una mujer que sí lo necesita. Por eso debe haber una veeduría o un comité que nos ayude a ver en los listados que no nos equivocamos. Ahí en el Congreso, y es responsabilidad de Gloria, responsabilidad limitada porque es de todo el gobierno, La ministra de Trabajo. se ha presentado al Congreso de la República un proyecto que tiene que ver con las pensiones de Colombia. Lo critican siempre los grandes medios de comunicación, porque los propietarios de los grandes fondos privados de pensiones son propietarios de medios de comunicación.
Esas son las realidades de nuestro país. Pero si se aprueba esa reforma pensional en el Congreso de la República, tengan ustedes la certeza que cada mujer que hoy sea ama de casa, como llaman, independientemente de si está sola o no, cada mujer por el hecho de trabajar en su hogar, trabajo que no es reconocido salarialmente, pero que es trabajo, es un trabajo desconocido en la sociedad machista. Sin ese trabajo yo no estaría vivo. Mi mamá se dedicó a criarme y a criar a mis hermanos. Yo me acuerdo cuando era niño y se levantaba a las 5 de la mañana a prender una estufa de carbón para que pudiéramos desayunar y salir al colegio. Ese trabajo que, y no era un día, eran todos los días. Y no era solamente eso, sino lavar la ropa, estar vigilante con la salud de los hijos. Un trabajo permanente más extenuante incluso que el del hombre que llegaba a descansar en la cama. Ese trabajo que llamamos trabajo del cuidado, trabajo de la vida, que no es remunerado, ese trabajo, si se aprueba la reforma pensional, va a generar el derecho a la pensión o a un bono pensional. Toda mujer en Colombia. Esto no aparece en los debates, pero si el gobierno deja de subsidiar lo que los fondos privados de pensiones no hacen, podríamos tener los recursos para garantizar que 3 millones de adultos mayores, la mayoría mujeres, y la mayoría mujeres que ya pasaron por ese trabajo de cuidar a sus hijos, quizás a su marido no le respondió y tuvo que cuidar sus hijos solos, tenga el derecho a pensionarse o tenga el derecho a un bono pensional. La mayor parte del beneficio, si se aprueba la reforma pensional, es la mujer adulto mayor, porque son la mayoría de los adultos mayores. Y en esa misma perspectiva, las mujeres, que hoy menos adulto mayor, pero que van llegando a esa edad, entrarían a tener ese derecho, así no hayan pasado un año en el trabajo asalariado, pero hayan pasado toda su vida en el trabajo real, que es cuidar el hogar, que es cuidar de la vida, que es cuidar de los hijos, que es cuidar de la existencia. La sociedad tiene que devolverle eso a ella cuando ya sus fuerzas se agotan, cuando se vuelve vieja, aunque esa palabra dicen que no debemos usar, pero ya no puede hacer exactamente lo mismo que hacía antes, quizás cantar, quizás bailar, quizás pensar, quizás leer o quizás hacer poemas. Pero a esa mujer hay que devolverle lo que hizo por este país al cuidar su propio hogar, y eso se llama el derecho a la pensión. Y estos son los puntos que yo quería tratar este 8 de marzo, que tienen que ver con la mujer y con lo que estamos haciendo. Mujeres libres, aquí queremos, para construir una democracia y la paz. Mujeres libres, a las que no hay que tenerle miedo. A veces el hombre, un cobarde, a veces le tiene miedo a la mujer libre, le tiene miedo a la mujer que se educa, que es inteligente, que es emprendedora, que es capaz de gobernar incluso a su comunidad, como aquí vimos. Ese miedo hay que quitárselo de encima, porque ese miedo es el que lleva a la violencia. La violencia es el producto del miedo del hombre cuando encuentra que la mujer es libre. Quieres aprisionarla, esclavizarla, y no es posible en el siglo XXI. Hombres y mujeres somos iguales y por tanto hombres y mujeres tenemos que ser libres, libres de miedo, libres de terror, libres para construir la Colombia potencia mundial de la vida que queremos. Gracias por haberme escuchado. Como pudimos escuchar, dejó 3 importantes temas para desarrollar en la próxima visita ya con sus ministros,
Ya por lo menos la ministra de Vivienda ya tiene su primer tarea, que es solucionar el problema del acueducto. La ministra de la Agricultura, mientras vemos ahí, vea, al rockstar, qué fenómeno, vea. Todo el Sí, mundo sí. quiere su foto. Mire qué locura, vea. Lo quieren mucho, como dice Ramón ahora, dijo, ese es el miedo del uribismo, porque, como dije yo también ayer, 50.000 personas, o bueno, 30.000 allá en la Plaza de Bolívar, con eso, si acaso, ganarán una curul en el Congreso de la República. Pero una presidencia, para ganar una presidencia, tienen que llenar todas las plazas públicas del país, como lo sigue haciendo el presidente de la República, Gustavo Petro. Y como lo hizo, lo demostró en la pasada campaña presidencial, que llenó todas las plazas por donde estuvo, las llenó. Eso es lo que tiene que hacer María Fernanda Cabal, Polo Polo, JP, Miguel Uribe, Jubinado, Vicky Dávila, todos los que pretenden gobernar este país. Y no solamente llenar plazas, sino que también seguir el ejemplo del presidente Petro, que llegó hoy a Turbo Antioquia a ver cuáles eran los problemas y además a dar las soluciones, porque para ver problemas eso lo hacen todos los políticos en campaña, pero tienen que seguir este ejemplo. Ahí es que Petro les está mostrando el camino, les va a dejar la vara bien alta, porque vea, por ejemplo, en Turbo Antioquia, como les estaba contando, ahí le dejo ya tarea: ministra de Vivienda para construir acueducto en Turbo Antioquia, ministra de Agricultura para darles trabajo a las campesinas, a las mujeres campesinas, que van a ser las líderes de la reforma agraria en Turbo Antioquia, y les va a entregar tierras, fincas, les va a entregar créditos en el Banco Agrario. O sea, les va a dar trabajo para que generen riquezas y generen también sus propios alimentos, exportando alimentos también, ¿por qué no a otros países desde Turbo Antioquia? Y además también le dejó trabajo a la ministra de Trabajo con la reforma pensional, anunciando algo muy bonito, que es para también, ojalá se apruebe las reformas allá en el Congreso, la reforma agraria, la reforma pensional, la reforma del trabajo. Pero con la reforma pensional anunció algo muy bacano, que es darle pensión a todas las amas de casa, que, como lo dijo Petro, nunca ningún gobierno se había fijado en las mujeres amas de casa. Muchas mujeres ven estos videos y saben lo difícil que es no tener descanso y madrugar todos los días a las 4 o 5 de la mañana a preparar los alimentos para sus hijos, para que vayan a estudiar, a su marido, y después al almuerzo, después que la comida, y todo el día no tienen descanso. Una mujer no tiene ni el domingo de descanso y no tiene sueldo, mucho menos tiene pensión. Es lo mejor que pueden hacer. Por eso es que estamos apoyando las reformas. Esas, pues, es lo que más me llamó la atención ahí. ¿Usted qué más le llamó la atención de lo que dijo Petro? Bueno, hay muchas cosas que el presidente Petro tocó ahí, ¿no? Dentro de esas cosas, también el ministro de Transporte también tiene que hacer lo que él dijo, las vías terciarias, porque las vías terciarias son fundamentales para ellos poder sacar el producto. Usted ya dijo todo lo más importante, que fue lo del acueducto de alcantarillado, el acueducto que es el agua potable, lo de la entrega de tierras, todo eso es fundamental. A mí lo que más me llamó la atención fue el presidente Petro priorizó a la mujer, enalteció a la mujer trabajadora, a la mujer campesina, a la mujer ama de casa, que efectivamente ha luchado toda la vida para poder sacar adelante a sus hijos, así sea con el marido o sea una mujer sola, que durante ese tiempo de trabajo ha sido ama de casa y que no ha tenido la oportunidad de tener un salario digno. Entonces él lo que quiere es que a esa mujer trabajadora, ama de casa, en su adultez, en su vida adulta, reciba una pensión, porque no se le ha reconocido su trabajo, porque no se le ha reconocido su lucha.
porque desafortunadamente los otros gobiernos, los gobiernos anteriores, los que siempre han pensado solamente en ellos y en sus clanes familiares, nunca han pensado que efectivamente la gente que necesita salir adelante, que necesita trabajar y que desafortunadamente no han tenido un trabajo, entonces el presidente Petro sí está pensando precisamente en esas mujeres. Y aprovechó hoy el día 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, para enaltecerla, para sacarla adelante, porque quiere que el país se transforme, que el país tenga un cambio de vida, como él lo dice. Entonces, me parece que es fundamental la priorización que le hizo a la mujer, el emprendimiento que hizo de la mujer. Entonces, eso es demasiadamente importante. Y globalmente, la región del Urabá la tocó precisamente para que en los próximos días vaya con su gabinete, con sus ministros, para que ellos presenten una reestructuración, que tengan en sus mentes qué es lo que realmente quieren para esa región del Urabá, porque son necesidades prioritarias las que tiene ahí esa región. Y de urgencia. Y de urgencia. Entonces me parece que el presidente tiene una actitud de sacar adelante todas esas regiones. Ojalá le permitan en sus 2 años que le faltan y que haya hecho lo mejor que se puede por todas esas gentes, porque nunca las han tenido presentes. Entonces es fundamental que la cosa vaya caminando hacia esa situación que realmente quiere el presidente, que es la transformación y el cambio definitivo de este país. Como yo lo decía hace muchos días, 4 años es muy difícil en 4 años sacar adelante todo el país, porque ha tenido un conflicto de muchos años, conflictos internos, entonces es supremamente difícil, pero lo importante es que en estos 2 años que le resten siente unas bases fundamentales, primarias, para que en la oportunidad que tenga dentro de 2 años como expresidente, tenga la oportunidad de nombrar un candidato que siga el mismo lineamiento, que siga esas ideas progresistas, esas ideas que naturalmente necesitan solamente el pueblo olvidado, el pueblo que nunca ha tenido la oportunidad de estudiar, de prepararse, de salir adelante. Entonces necesitamos que ese candidato o ese próximo presidente sea de este pacto histórico, sea progresista, que sea de este cambio que necesita Colombia. No, y como dijo el presidente, el Día de la Mujer no es solamente que un presidente diga feliz Día de la Mujer y ya, chao. Mire, qué mejor regalo que llevarle soluciones y hacerles el reconocimiento. Y además que ha sido tan olvidadas, abandonadas, nunca un presidente, ningún gobierno había anunciado tantas soluciones para las mujeres que, como dijo también Petro, son las más importantes en el desarrollo de un país. Desde que se levantan hasta que se acuestan, son despachando al niño, que es el futuro del país, al hombre que va a trabajar en la calle también para aportar al desarrollo del país, y así para formar toda una familia y llevar adelante un hogar en Colombia. Es la mujer la base principal del cambio en Colombia. Es por eso que tiene que darle prioridad a la mujer. La mujer es la base fundamental de una familia. Es el principio de la familia, es el cimiento, es la base primordial para que un núcleo familiar tenga continuidad, porque la mujer es abnegada, porque la mujer es una persona que está pendiente de todas las necesidades de sus hijos, inclusive del mismo esposo. Entonces uno tiene que ser consciente con eso, y precisamente el presidente Petro quiere en este momento, en este 8 de marzo, sacar adelante todo lo que piensa con respecto a la mujer, y más que todo a la mujer ama de casa, que no ha tenido la oportunidad de recibir un sueldo en su vida, que se ha sacrificado, que ha luchado toda su vida. Entonces me pareció importantísimo lo que él dijo con respecto a priorizar el tema de la mujer. Es que lo de ama de casa es un trabajo demasiadamente difícil, es que supera las 8 horas o las 6 horas de una persona en un trabajo normal. Entonces eso, sí, claro, ahí me parece ese es un trabajo de los más injustos que puede tener una mujer. Y desagradecidos.
y desagradecidos porque no le pagan nada, no tiene pensión. Mejor dicho, ese trabajo no lo debería tener la mujer. Ese trabajo debería, así como lo está diciendo Petro, no solamente tener pensión, sino un salario, como lo dijo Ramón ahora, que no lo tiene, pero debería sí tener un salario también. Las mujeres Sí, eso es cierto. deberían estar pensando en cambiar esa situación de una vez por todas, porque ahora que usted habló de esclavitud, para mí eso es esclavitud. Una mujer es esclava de la cocina todo el día. Una ama de casa es esclava del hogar. ¿Por qué? Porque no recibe sueldo como pasaban con los esclavos. Eso se tiene que acabar de alguna forma o darle solución a eso con un salario. Y no solamente pensión, sino que también un salario. Hay que buscarle. Petro ahora ojalá le busque solución a eso definitivamente, porque por lo menos ya comenzó con algo, pero ningún presidente, ningún gobierno lo había pensado así. Y bueno, en todo caso, feliz Día a las Mujeres, hoy, mañana y siempre. Que Dios me las bendiga y me las proteja, que nunca les falte la salud, el amor, el dinero, la buena vida, la felicidad y la paz y todo lo bueno. Bendiciones para todas las mujeres que nos ven desde Colombia o desde cualquier país del mundo. Un Del feliz mundo. día para ustedes y un abrazo. Sí. Bueno, yo para despedirme quiero decirle a las mujeres que hoy 8 de marzo, que se celebra el Día de la Mujer, me parece muy importante, pero el Día de la Mujer son todos los días, porque la mujer es abnegada, es trabajadora, es luchadora, y porque tenemos que tener un concepto claro de que la mujer hay que ayudarle, hay que ayudarla a salir adelante, que tenga las capacidades, porque yo sé que las mujeres tienen las capacidades y los fundamentos necesarios para salir adelante, porque la mujer es una mujer que tiene las capacidades enormes para llevar cualquier hogar, para trabajar, porque tiene las oportunidades de trabajar, y la mujer que ha sido preparada y estudiada, que le vaya muy bien, porque son personas inteligentes, y las mujeres que están como amas de casa, definitivamente queremos que también ellas salgan adelante, y porque han sido las mujeres que han luchado para sostener un núcleo familiar y para sobrevivir y sacar a sus hijos adelante. De todas maneras, a nuestros seguidores y en especialmente a las mujeres, muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad. Listo, un abrazo para todos. Sigan viendo @lomastrina en Resistencia contra la censura y la desinformación. Muchas gracias por darle me gusta a este video, por compartirlo, por seguir la página en Facebook, por suscribirse aquí en YouTube. Chao. Nos vemos. Nos vemos.